Son las 6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Y empezamos con la cosa sanitaria. Hoy se han producido, dice Sanidad, en las últimas 24 horas 580 contagios. Pero volvemos a que no cuadran las cifras, porque en las mismas 24 horas, Cataluña y solo Cataluña notifica 1.293 contagios. Lo de siempre, falta de transparencia, minimizar el número de contagios, en definitiva, engañar a la población sobre la situación en la que nos hallamos. Lo hemos visto tantas veces, pero claro, nuestra obligación es denunciarlo. En el territorio español, Castilla y León ha decretado también la obligación de las mascarillas que entrará en vigor el próximo sábado. Y algo muy significativo, resulta que hay un brote en Teruel que, según las autoridades aragonesas, obliga al sacrificio de los animales, 92.700 animales, bisones, que estaban en una granja donde los criaban. Bueno, les sacrifican y aquí no dice nada ni el animalista izquierdoso más exaltado. Es curioso porque ya se acordarán que cuando gobernaba el Partido Popular hubo que sacrificar al famoso perro Excalibur. Por cierto, andaba por ahí también el doctor Simón. Bueno, aquello fue un gran tumulto, aquello fue manifestaciones, aquello fue un no parar. Claro, ¿cómo van a sacrificar al perro de la enfermera? Decían. Entonces en las calles ahora hay que sacrificar a 92.700 bisones y nadie alza la voz. Es que ya no gobierna el PP. Bueno, y les empiezo a hablar de los brotes. Hay gran preocupación en Aragón y en Cataluña, aunque no son los únicos casos donde se producen brotes que a la población la inquietan. Les voy a hablar del brote en Guipúzcoa. Van a ver imágenes de un camping en Zarauz, zona turística del País Vasco por antonomasia, donde se ha descubierto un brote y están aislando gente y, en fin, parece que la situación empieza a estar controlada, según dice el alcalde de Zarauz, al que escuchamos enseguida. El camping sigue abierto, la gente sigue acudiendo al camping, tendrán que desinfectar la cafetería y los servicios públicos, pero vamos, la marcha del camping pues no se va a ver parada por estos casos positivos. Se puede venir a Zarauz como a cualquier otro sitio cumpliendo todas las normas establecidas, poniéndose la mascarilla, manteniendo las distancias, pero eso sí, si alguien siente tener síntomas de padecer el COVID, pues lógicamente lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con su centro de salud. Vamos a ver imágenes de Tolosa, donde han empezado una campaña de pruebas PCR a los vecinos para localizar supuestos infectados o posibles infectados y que, en fin, se puedan controlar y que eso no pase a mayores. Y escuchamos a los vecinos, a los paisanos, a ver qué es lo que opinan. Bueno, pues yo con mi cuadrilla más o menos estuvimos, ¿cuántos? 6 personas, 7 personas como mucho. Sí, entramos dentro del bar, sí, por si acaso pues voy a hacer la prueba. En el bar ha habido algún contagiado que ha debido de expandir el virus, por así decirlo, y por lo tanto todos los que han podido tener contacto o han estado en el bar, pues hacerse la prueba por si acaso, no vaya a ser que tampoco queremos que se extienda esto mucho más. Acabo de hacer la prueba de PCR porque estaba en el Elorri el sábado y mi madre ha llamado, yo no quería hacerme la verdad porque no creo tener síntomas. Estuve el viernes, el 10, y por si acaso he venido a hacer el test. Nada, porque soy comercial de hostelería y para salvar un poquito mi imagen. Y bueno, como esta semana pues hemos ido al monte y así, pues por si acaso, por precaución. Y en una entrevista esta mañana el ministro Pedro Duque presumía de industria farmacéutica en España y decía que podemos convertirnos en un gran suministrador de la vacuna, pero primero habrá que tenerla, ¿no? A ver si vamos a hacer las cuentas aquí de la lechera. Escuchamos a Pedro Duque. Es que hay las vacunas que han descubierto nuestros científicos, tenemos ahora mismo 5 ya en pruebas y unas cuantas más que van a entrar en los próximos meses. Luego vienen las
fábricas españolas que van a producir esas vacunas, para las cuales también hemos dado ayudas para hacer modificaciones de sus procesos de producción, para que sí que puedan producir millones de dosis y que sí que van a poder producir a partir de los últimos meses de este año. Y luego viene también que las empresas españolas están hablando también con las multinacionales para hacer fabricación de vacunas de otros investigadores de otras marcas o de otras empresas en España. Y esas tres cosas están ocurriendo y bueno, pues demuestra que en España hay la posibilidad, por supuesto, de convertirse a partir de ahora en un suministrador de vacunas para el mundo, claro. No demuestra nada, Duque. Demuestra que la industria quisiera incorporarse a ese gran negocio que va a suponer la vacuna, si acaso. ¿Intervención del Gobierno para que eso suceda? Ninguna que se conozca. Así que si acaba siendo así, el mérito será de esas empresas, de sus contactos, de sus prestaciones industriales o de lo que usted quiera. Pero mérito del Gobierno en eso ninguno. Así es que menos campanilleo, menos propaganda y discreción, porque la industria farmacéutica española, si acaso, será la que acabe poniendo en los tarritos las vacunas, si acaso la conseguimos, y ojalá la industria española tenga un papel en eso, cuando menos en eso, en un papel de relleno de los recipientes. Por cierto, hablando de la vacuna, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá denuncian que unos hackers rusos han robado algunos de los datos de los secretos de la vacuna. Son 3 países los que realizan esta denuncia que avanza internacionalmente, y veremos si son capaces de señalar con el dedo esa intrusión, ese robo de los datos de la vacuna. Y en Francia las mascarillas van a ser obligatorias en todos los locales públicos a partir del 1 de agosto. Lo digo por si alguno tiene previsto ir a Francia, lo que va a encontrar son muchas mascarillas por las calles. Bien, y llegamos ya al gran asunto político del día, que es sin duda alguna el funeral de Estado. El funeral de Estado, que solo ha sido un funeral para los 27.136 muertos que declara el Gobierno. Ahí tienen pues las imágenes de la llegada de la familia real, presidido el funeral, aunque Pedro Sánchez en el tarjetón de invitaciones lo relegaba al 7º lugar, pues el protagonismo de hoy, como es lógico, correspondía al jefe del Estado, que es el que ha hablado públicamente en esos funerales de Estado que se han celebrado con muchos errores protocolarios en los que profundizaremos más adelante y en los que ha habido un protagonismo del jefe del Estado y un protagonismo lógico del himno de España, que escuchamos a continuación. Bueno, luego ha dicho el monarca algunas cosas que merecen comentario, pero antes escuchémosle. Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Esta crisis nos ha puesto a prueba como país y como sociedad, pero también nos ha permitido comprobar los principios que definen y caracterizan a miles de ciudadanos que han puesto su esfuerzo y su trabajo al servicio del bien común. Y creo también que es momento de sentirnos orgullosos por la responsabilidad de la que ha dado muestra
el conjunto del pueblo español en este tiempo tan duro y tan difícil. Y sin embargo, nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Ojalá fuera así, pero verá, señor, es que lecciones España no ha dado ninguna. Repase usted lo que ha pasado en las residencias de ancianos, como para presumir. Verá, señor, es que hemos fallado en tantas cosas, en lo sanitario y en muchas otras cosas más. Por ejemplo, en la transparencia, que es exigible en un gobierno, en una sociedad democrática. Hemos hecho un funeral de Estado de unos muertos que no son los que son muchos menos. No les conocemos, no sabemos sus nombres. No sabemos ni siquiera quiénes han sido los científicos que han guiado la acción del gobierno. Eso es como un secreto en una sociedad abierta, democrática y libre. Así es que lo que tenemos, Majestad, es que el virus masacró a nuestros mayores, que no estuvimos a la altura de las circunstancias, que hemos fallado en tantas y tantas cosas relativas a la transparencia que nos hacen sonrojar. Han fallado nuestros políticos, pero también han fallado nuestros jueces. Le pongo un ejemplo. ¿Sabe que el Tribunal Constitucional resolverá la constitucionalidad del decreto de alarma cuando ya sea un viejo recuerdo? En fin, en esa ceremonia, Majestad, repleta de símbolos circulares, que por si alguno no lo sabe, son bastante propios de la masonería francesa, tanto círculo, tanto semicírculo. En fin, hemos tenido un funeral que, si acaso, nos hace pensar en lo que decía George Orwell en su libro 1984. El protagonista lo explica con claridad. Lo importante es mantener a la población en un estado continuo de miedo, por lo que las noticias se tienen que contradecir de un día a otro. Así se mantiene un estado de emergencia interminable y eso justifica cualquier abuso de las autoridades. Digo yo que lecciones España no ha dado al mundo. Y si acaso, Majestad, repasemos los datos. Ayer lo decía la Universidad de Cambridge, una universidad prestigiosísima, una de las más antiguas de Europa. ¿Y qué decía la Universidad de Cambridge? Que entre 33 países analizados parámetros homologables, comparando situaciones de la pandemia en uno y otro lugar, nuestro país, España, era el último de la tabla, el que peor había gestionado esto de la crisis. Y bueno, en el funeral hemos tenido, eso sí, a algunos de los verdaderos protagonistas y han dicho cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Se llama Aroa López y decía lo siguiente. Y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Mensajeros del último adiós. El sector sanitario, otro asunto en el que no hemos estado a la altura, otro asunto en el que no hemos dado lecciones, el contagio de los sanitarios. Hoy ha hablado en representación de los familiares de las víctimas por el COVID-19, el hermano del fallecido periodista José María Calleja, y hablaba de un virus ejecutor frío y cruel. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría,
cruel y destructora. Yo creo que mi dolor se parece al dolor de todos y cada uno de los familiares de las víctimas. Recordaré toda la intensidad del afecto truncado a mi hermano, pero recordaré también, se lo puedo asegurar, a los miles de fallecidos estos meses. No fueron mis hermanos, no conozco sus nombres, no compartí vivencias con ellos, pero fueron mis compatriotas, compartí con ellos ilusiones y esperanzas y padecí junto a ellos el mismo dolor. El funeral de Estado organizado por Pedro Sánchez ha sido un insulto al protocolo. De ello vamos a hablar pormenorizadamente con doña Raquel Tejero de OK Diario. Raquel, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, seguramente sí, de una anécdota de la historia larga de este país. Es cuando don Manuel Azaña, que mantenía una relación discreta pero apasionada con su cuñado, un cuñado llamado Cipriano Rivas, le nombró jefe de protocolo. Y un periódico de la época, tal vez por malevolencia, publicó la noticia diciendo: Azaña nombra a Cipriano Rivas jefe de protocolo. Lo del protocolo viene a cuento de lo que ha pasado hoy y que demuestra pues una falta de respeto para con esas víctimas. No sé qué impresión global tienes, luego iremos caso a caso para que podamos señalar todos esos momentos de ignorancia protocolaria. Pero antes me gustaría que me valorases el funeral. Bueno, un funeral donde, primero de todo, conocemos el de fallecidos, ni siquiera los asistentes y los que han intervenido han sido capaces de nombrar... Creo que te llaman. ¿Se me ha cortado? No, ¿no? No, adelante. Vale. Nada, simplemente ni siquiera han sido capaces de nombrar el número real de fallecidos porque todavía los españoles no lo sabemos. Entonces, mientras los españoles no lo sepamos, es muy complicado que podamos hacer un homenaje a estos fallecidos. Por lo tanto, pues empezando desde ese punto, ya es bastante complicado que aquellos que han perdido un familiar durante esta pandemia, esta terrible pandemia que ha vivido en especial nuestro país, puedan sentirse reconfortados. Ya. Bueno, vamos a ir paso a paso. El gran protagonista del asunto de la pandemia, y seguramente no saldrá muy bien parado, es el doctor Simón, el doctor Risitas, como algunos le llaman. ¿Tú crees que es una falta de respeto? Ahora le vamos a ver cómo ha acudido al funeral de Estado con una mascarilla que dibuja la silueta de un tiburón. ¿Esto te parece una falta de respeto a las víctimas? Desde luego, Javier, no puedo entender como algo que es tan básico, no digamos de los otros errores de protocolo que han ocurrido durante la ceremonia, pero algo como es tan básico como una mascarilla que además representa, digamos, esa protección, poca protección que tenemos los ciudadanos ante esta enfermedad, no sea capaz de elegir una mascarilla más discreta, no tiene por qué ser negra, podría ser azul oscura o una mascarilla normal y corriente. Creo que no es el momento de salir con mascarillas de dibujos. Me es completamente indiferente la mascarilla que lleve este señor en la calle, incluso me daría igual en las ruedas de prensa o en los actos, pero creo que en un acto de Estado, qué menos que una persona como Fernando Simón lleve una mascarilla propia con las circunstancias. Sin duda. Ha brillado, digamos que con luz propia, y lo digo en broma, la vestimenta elegida por la presidenta del Senado. La presidenta del Senado es del PSOE, se llama Pilar Llop, y bueno, ocupa ese cargo desde el 3 de diciembre del año pasado, 2019. Y bueno, esta señora parece que iba pues a una fiesta, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué tipo de reivindicación quería hacer yo en este acto. Desde luego se ha equivocado completamente con el vestuario.
Yo no soy especialista en protocolo, no he estudiado nada que tenga que ver con protocolo, pero creo que cualquier persona puede tener una conciencia básica para darse cuenta de que ir vestida de Aladín, porque así lo he puesto en mis redes sociales y así lo creo, no es la vestimenta apropiada para ir a un sitio donde se está intentando, porque desde luego creo que no se ha hecho correctamente, rendir homenaje a más de 40.000 personas que han fallecido en un país. Entonces, desde ese punto, desde un punto en el que llevas una falda morada y una camisa brillante, que además destaca entre todos los que tienes alrededor, pues ha sido una equivocación nefasta y de hecho creo que debería pedir perdón. Bueno, hemos visto hoy mucha gente ataviada de forma inapropiada para lo que podemos llamar pues un funeral de Estado, ¿no? ¿Tú destacarías alguno más? Bueno, se ha hecho viral una imagen del vicepresidente Pablo Iglesias de decir que era una imagen modificada en la que los hombros le parecían más grandes de lo que le quedaban. Tampoco es que el traje le quedase realmente ajustado, pero es una imagen a la que nos tiene ya acostumbrado el vicepresidente de este país. Y luego, bueno, aparte ha habido algunos más, pero bueno, yo creo que lo que más podemos destacar es lo bien que han vuelto a estar los monarcas, sus hijas, que han ido completamente acorde con el acto. Han demostrado una vez más que no se tiene que ir de negro por tratarse de un acto de Estado, pero sí que se tiene que guardar ciertos valores, por lo menos llevar unas vestimentas adecuadas, ya no solamente los caballeros, sino también las mujeres, con unas faldas que por lo menos no parezcan minifaldas y por lo menos encima tengan un color acorde a lo que es el evento. Bueno, independientemente del ropaje, están los gestos. Ha habido personas que han destacado porque han hecho una falta de respeto a las víctimas, no sabiendo el tipo de acto al que iban a asistir. Por ejemplo, Iván Redondo, que se ha pasado buena parte de la ceremonia haciéndose selfies, haciéndose fotografías con unos y con otros, y, hombre, hay que recordar que tiene un cargo importante en la administración de Pedro Sánchez con rango de subsecretario. Así es que eso hoy estaba de más, ¿no crees? Cualquier persona asistente, Javier, a este tipo de acto, que además es un acto que se sabe que se va a retransmitir, que las cámaras van a estar detrás de ti, ya simplemente con un mínimo de inteligencia habría que tener un poco de cuidado con el tipo de acciones que se hacen. Lo que no puede ser es que se acuda a un acto, efectivamente siendo como Iván Redondo, que es una persona completamente reconocible, y te pases, aunque hayan sido 10 minutos, haciéndose fotos como si fuese la pasarela Cibeles. Es que estamos hablando de que han fallecido miles de personas en nuestro país. Y ya simplemente por eso creo que sería un acto para ir adecuadamente vestido, sentarse en la silla, intervenir si se tiene que intervenir con unas palabras adecuadas y marcharse a casa y reflexionar sobre todo lo que ha pasado en nuestro país. Sin duda. A mí me ha llamado mucho la atención el saludo protocolario que ha prestado al monarca el vicepresidente Pablo Iglesias. Lo vamos a ver a continuación, un gesto extraño con las manos. Ahora van a ver el saluda pues cómo pues el gesto con las manos cruzadas, bueno, pues ha sido pues también una demostración palmaria de ignorancia del protocolo. ¿Cómo lo has visto? Pues es un mal gesto, una vez más, de un vicepresidente del gobierno que no se da cuenta de que tiene un cargo con el que tiene que ir acorde. Ese es el problema. Cuando tú en la calle estás exigiendo que se haga un referéndum para colocar una república que ni más ni menos te intente dar más poder a ti y a los tuyos, y luego te tienes que enfrentar a quien es el jefe de Estado de nuestro país, que es el rey Felipe VI, pues ocurren estas cosas. Y encima, cuando además, como comentábamos antes, lo inapropiado de las mascarillas, la mascarilla del vicepresidente del gobierno pertenece a la tienda de Juanma del Olmo, el que fue diputado y que ahora, si no me equivoco, es uno de los asesores del partido en el Congreso de los Diputados. No sé si intenta hacer algún tipo de publicidad, si es simplemente una reivindicación de la sanidad pública, porque en su mascarilla se puede leer algo sobre la sanidad pública, o qué es. Pero una vez más, no es el momento ni es el lugar. Ni es el lugar, desde luego. También ha brillado con luz propia Yolanda Díaz, con un vestido de tirantes y un escote pronunciado que tampoco estaba, digamos, en lo que protocolariamente se esperaba del día de hoy. ¿Qué te ha parecido?
No, no lo estaba, pero sinceramente, Javier, viendo las otras personas que han intervenido, creo que es de las personas que mejor iban. Efectivamente, no era el momento tampoco para ir en tirantes y con un escote, pero bueno, al menos el largo del vestido es el adecuado, el color es el adecuado, y es verdad que Yolanda, para mi gusto, es una de las personas que más saben mantener, al menos dentro del protocolo y del tipo de vestimenta que se tienen que llevar a los lugares, su papel. Así que en este sentido, bueno, en realidad no lo veo tan mal, pero claro, porque tenemos la comparación ni más ni menos que la presidenta del Senado. Ya, han criticado, sin embargo, la gente que apoya a este gobierno en las redes sociales, le han dado mucha leña a José María Aznar, que ha acudido al funeral de Estado con una mascarilla que tenía una pequeña bandera de España. Y esto les ha enfurecido como pocas veces. Sí, es una vez más, no sabemos por qué a la izquierda de este país y a los que apoyan este gobierno les molesta que se lleve una bandera de España, cuando no ha sido, me hubiese parecido igual de inapropiado una mascarilla entera con la bandera de España. También me hubiese parecido completamente fuera de lugar, pero en este caso era una mascarilla negra o azul oscura con una pequeña bandera, como llevó Macron también a su acto de Estado. Y, por cierto, ya que estamos hablando, ¿has visto que en Teruel tienen que sacrificar 92.700 bisones y aquí nadie se saca las banderas? Recuerdo lo del perro Excalibur y me llama mucho la atención la falta de reacción de animalistas, de izquierdas, de tal y de cual. Bueno, pues ¿será que hay un doble rasero? Lo hay, Javier, como lo hay en otros muchos asuntos. Es penoso, en realidad, que se llenasen las calles de España, especialmente de Madrid, para defender a la perra Excalibur cuando ocurrió todo el asunto del ébola, que fue muchísimo menor que esto. Y sin embargo, ahora cuando se van a sacrificar a miles de animales, parece que los animalistas en este caso no les merece la pena. En estos casos es cuando vemos de qué te importa más, las subvenciones y quién te tiene que dar el dinero o realmente los animales. Eso es lo triste. Raquel Tejero, te agradezco mucho que hayas intervenido en el programa, te deseo muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Hasta otra. Bueno, seguimos con lo que ha pasado en el funeral de Estado. Ha habido también margen para la protesta, ha habido, ahora lo van a ver, quienes han mostrado su disconformidad con este acto de Estado del que se desconoce lo fundamental, el número de los muertos. ¿Tenemos esas imágenes de las protestas? Ahí las tienen. Alejados, casi ni se oye en lo que pasaba en el escenario montado a base de círculos, como les decía antes, la más pura tradición del republicanismo -- masonería francesa. Y bueno, pues ahí ha quedado la protesta que yo también quiero trasladarles para que vean que no ha sido todo tan unánime y tan simpático como pretendía Pedro Sánchez, que hoy ha hecho un mudo. Hoy ha hecho un mudo Pedro Sánchez porque al salir han hablado casi todos, él no, ahí estaba, pero no ha tenido a bien decir alguna que otra cosa que explique por qué hemos tenido esa mortandad por la epidemia. La gente del Partido Popular sí que les avanzo que se ha caracterizado por aprovechar el acto para hacer una cerrada defensa del rey. Vamos a empezar con Carmen Calvo. Carmen Calvo, que venía a decir que era un acto que reflejaba una gratitud enorme para con los sanitarios, para con las familias de los fallecidos y no sé cuántas cosas más. Y que se puede resumir en una palabra de gratitud enorme, primero a los familiares de las víctimas, que desgraciadamente son los protagonistas de esta ceremonia de Estado, por estar aquí, por representar a todos los que no están aquí, porque el objetivo fundamental era despedirlos con honor, con dignidad y con unidad. Creo que la imagen más emocionante es la de todos juntos, todos los poderes constitucionales del Estado, el jefe del Estado acompañando a la sociedad, y en este sentido el protagonismo ha sido de la sociedad. En esos dos ámbitos en los que hemos querido situar la ceremonia.
16 de julio, homenaje a unas víctimas, en fin, un poco alejado del momento, y a las 9 de la mañana, cosa que también llama mucho la atención. Vamos a escuchar a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, en su defensa del monarca, aprovechando el acto de hoy. Y me gustaría mandar un mensaje de agradecimiento a las instituciones europeas que han estado aquí presentes, tanto la presidenta de la Comisión, del Parlamento, el alto representante y el presidente de la OTAN. Y me gustaría también mandar un mensaje de respaldo a la Casa Real, en concreto al rey don Felipe VI. Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España, y por eso desde el Partido Popular defendemos a la jefatura del Estado y a Su Majestad el Rey frente a los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio Gobierno. Pero en todo caso, desde el Partido Popular hoy nos quedamos con el homenaje, con la unidad en la reivindicación de esos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos y en el recuerdo a esos decenas de miles de fallecidos que ya no están entre nosotros, pero que siempre les recordaremos. Al menos hoy a ese funeral de Estado pues han asistido todos los presidentes autonómicos. Esto parece una tontería, pero hace mucho tiempo que no pasaba. Ahí estaban Feijóo, ahí estaba Chimo Puig, ahí estaba Moreno Bonilla, ahí estaba Urkullu, estaban todos, hasta Torra estaba, que ha tenido, pues ha hecho unas declaraciones un tanto extrañas. Dice que agradece que el homenaje haya sido sobrio. Y que creo que nuestro deber ahora como ciudadanos es cuidarlos a ellos, que jamás puedan volver a decir que no los respetamos ni que no les damos todas las condiciones para que puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones laborales y salariales que sin duda merecen. Y finalmente agradecer al Gobierno español que haya organizado un acto como este. Insisto, creo que hay un profundo desgarro de dolor en la sociedad catalana y española, y por tanto actos en los que nos despedimos de tanta gente a la cual no nos pudimos despedir, que de alguna forma se nos robó el adiós final a tanta gente que queríamos. Creo que son actos que consuelan y por tanto entendí siempre que mi deber como presidente era estar también hoy aquí. Bueno, Torra. Y algunos dirigentes populares, por ejemplo el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, le escuchamos. No es una cuestión de que Casa Real se pronuncie sobre el rey emérito. Creo que lo que está haciendo la Casa Real es un papel impecable en estos momentos, un papel necesario para la cohesión y la estabilidad institucional de España. Creo que abrir debates sobre la Casa Real en un momento en el que nos jugamos una gravísima crisis económica y social, en la que como sociedad tenemos que estar todos juntos para afrontar posiblemente el mayor reto histórico al que nos hemos enfrentado en muchas generaciones, creo que abrir debates sobre la Casa Real no es lo que toca en estos momentos. Yo creo que la cohesión institucional, tanto de la monarquía, del gobierno de la nación, de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos locales, es lo que debemos buscar en este momento, con independencia del color político. Y el presidente andaluz del Partido Popular, Moreno Bonilla, decía que le parecía un acto justo y oportuno. Creo que era muy importante, que era de justicia, que era oportuno el hacer un acto de Estado como el que se ha hecho hoy con todas las autoridades, tanto del Estado como europeas. Y además creo que tiene que servir para que recordemos todos los ciudadanos que hemos sufrido y estamos sufriendo una pandemia que ha dejado decenas de miles de muertos y decenas de sufrimiento, toneladas de sufrimiento en muchísimas familias andaluzas y españolas. Y eso tiene que servir, ese recuerdo, para que la mayoría de los ciudadanos nos concienciemos, tomemos conciencia de que la pandemia sigue entre nosotros y que tenemos y podemos evitar este sufrimiento, estas víctimas y estos fallecimientos si todos cumplimos con nuestra obligación y nuestra responsabilidad social usando la mascarilla y el distanciamiento social. Bueno, fíjense si es importante el mudo de Pedro Sánchez, que hoy ha hablado todo el mundo. Todos los que han ido al acto han hecho declaraciones menos él. También ha hecho declaraciones la lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Este acto era necesario. Este acto es un homenaje a todas las víctimas de esta enfermedad, no solo a las víctimas oficiales, sino a todas las personas que incluso sin estar en las cifras oficiales han perdido la vida, y desde luego espero que este acto sirva en cierta manera para cierto apoyo a los familiares y a los amigos de las personas que han fallecido. Desde luego también hay que hacer un homenaje a todas las personas que han trabajado a pie del cañón
a todos los servidores públicos, no solo del sector sanitario, que por supuesto, y en primer lugar, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas, personas de mantenimiento, limpieza, etcétera, todas estas personas que han hecho que el país pueda seguir funcionando incluso después de uno de los confinamientos más duros del mundo. Desde lejos, porque no ha querido estar presente en el acto, Rocío Monasterio, en nombre de Vox, explicaba la posición de ese partido. Nosotros, el Grupo Parlamentario Vox, no vamos a colaborar en la ocultación de la verdad sobre los fallecidos que ha habido en España, que se acercan a los 50.000, ni tampoco vamos a consolidar el gobierno de Sánchez y su gestión negligente. Y creemos que Sánchez lo que busca es el consenso de todos los partidos y el consenso para acabar en el pacto de la exculpación. Y desde luego Vox no va a estar ahí. Sí queremos recordar a los 50.000 fallecidos, mandar un abrazo a sus familias y desde luego nosotros recordamos a todos y seguimos luchando por su dignidad. Y la crisis, por desgracia, sanitaria no ha acabado. Y ahora les queremos ofrecer una reflexión sobre el momento y los compases de la operación, algunos dicen que es cortina de humo, de buena parte del gobierno Sánchez contra la corona. Nos lo ofrece Patricia Tenorio. Las relaciones entre Zarzuela y la Moncloa del presidente Sánchez han estado siempre marcadas por la tensión entre ambos. Las informaciones sobre Juan Carlos I no son el único elemento que ha tensado la relación entre el gobierno y la monarquía. Los viajes de los reyes por la geografía española parece que no le han gustado nada a Pedro Sánchez, pues a pesar que después del estado de alarma la ciudadanía ha agradecido ese apoyo por parte de Felipe y Leticia, el presidente del gobierno siente que se le ha apartado de esos viajes donde no ha sido el objetivo de los flashes. Por otro lado, la asistencia de los reyes al funeral por las víctimas del coronavirus en la Almudena provocó un enorme malestar en la Moncloa por alinearse con un acto organizado por la Conferencia Episcopal al margen del Estado. Un tira y afloja que se ha visto claramente por primera vez aquí. Para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. Son informaciones perturbadoras, según el propio Sánchez, las del caso Corina. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Pero lo de la inviolabilidad del rey tiene dividida por completo a la familia socialista, pues saben que es difícil que salga adelante si no es por medio de un referéndum. Desde el gobierno siguen con las rencillas y señalan que... Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos. Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del gobierno ha formulado en primera persona. Y hoy la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, echa balones fuera, lava las manos al gobierno a la hora de tener que tomar decisiones. Escuchen. En ese sentido, Casa Real tiene que tomar también sus decisiones y al gobierno lo que le compete en este asunto es reafirmar el papel constitucional del rey Felipe VI. Momentos cruciales para la monarquía donde el gobierno prefiere mirar para otro lado. Bueno, nos vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la página de economía. Abrimos la página de economía con don Álvaro Climent, analista independiente, que se encuentra ya aquí a mi lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, quizás lo más significativo del día, a mí me ha llamado mucho la atención, que el AIREF diga que hay 10.000 millones de previsión de ingresos fiscales inflados. Es decir, la AIREF le dice al gobierno, oiga, están haciendo trampas con esto lo tienen que ajustar. Bueno, es algo que no nos pilla de sorpresa. Yo creo que ya hemos visto todas las trampas que han ido metiendo en el plan de estabilidad que se presentó en Bruselas y estamos viendo además todas las revisiones a la baja que están haciendo no solamente la AIREF y también Funcas. Yo creo que el presidente del gobierno y la ministra de Economía no se han dado cuenta de que todas estas trampas en Europa ya se conocen, ya se las saben, y que por tanto, después de la tournée europea que ha hecho el presidente, creo que le han dejado perfectamente claro que se toman las cosas en serio y empezamos a hablar ya de reformas que sean de calado, de baja de gasto público y que pongamos encima de la mesa unas cifras reales acorde a la economía española,
o vamos a tener un problema en la negociación del Fondo de Reconstrucción. Hablaba usted de reformas y de tratamiento de esta crisis post-pandemia, y hoy el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, hacía pues un anuncio de un plan de rebajas fiscales dirigido a las empresas por 20.000 millones de euros. Sí, lo estamos viendo no solamente en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania. Es decir, estamos viendo una actuación por parte de los principales países de la zona euro que están en línea con lo que realmente las empresas necesitan. Es decir, lejos de hablar, como hablamos en España, de reformas laborales, de subidas de impuestos, de subidas de IVA, es evidente que estos países son conscientes de que la única forma de proteger el tejido productivo y que esas empresas al final puedan ser capaces de generar empleo es precisamente dándoles ayudas directas. Lo hemos visto en Francia, si eran 10.000 millones, eran 42.000 que ya tenían antes, son 52.000. Es decir, en Italia estamos hablando de más de 17.000 millones. Es decir, cantidades que el gobierno español no ha puesto encima de la mesa y que de alguna manera lo que están haciendo en España es endeudar más a las compañías, que precisamente van a tener un problema en los próximos 6 meses. ¿Qué concesiones cree usted que puede hacer a su planteamiento inicial Sánchez después del fracaso del viaje a Suecia y el semifracaso del viaje a París? Hombre, yo creo que después de la tournée, como ya hemos comentado, es decir, el mensaje yo creo que ha sido muy claro. Es decir, ya no solamente por parte de los países frugales, dirigidos por Holanda, sino también por Francia y por Alemania. Y lo que le han venido a decir es, punto número 1, no toques la reforma laboral, cosa que evidentemente no se va a hacer de momento. Y luego además le han dicho, vamos a intentar hacer un esfuerzo en gasto público, vamos a reducir el gasto público, reduce de alguna manera la estructura, digamos, de gabinete que tiene, que ha doblado los costes desde que llegaron al gobierno. Y luego además, yo creo que lo que están diciendo claramente es, tienes un montón, digamos, de gasto superfluo, que de alguna manera se ha ido aumentando con los famosos bienes sociales el año pasado. Has cerrado el año con un déficit público muy, muy lejos de lo que tendría que haber sido y una deuda pública muy alta. Empieza a poner encima de la mesa una serie de reformas por parte de España antes de que te las pongamos nosotros. Entonces, yo creo que concesiones básicamente van a ir por reducción de gabinete, reducción de gastos, reducción de, en algún caso, subvenciones que están descontroladas, como le dijo el AIREF, que había como 17.000 millones pendientes, y luego probablemente tocar alguna bonificación fiscal que podría ayudar de alguna manera a incrementar la recaudación. Hoy la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablaba de que Europa tiene que poner sobre la mesa un plan ambicioso y rápido. ¿Eso le puede venir bien a Sánchez? Le puede venir bien a Sánchez y es lo que ha pedido desde el principio. Es decir, vamos a ver si eso es cierto. Yo no creo que en esta cumbre del fin de semana se vaya a poder llegar a ningún acuerdo y tendrá que haber una segunda en julio, que tampoco sé si llegará a un acuerdo. Yo creo que las diferencias ahora mismo entre el bloque norte y el bloque sur son claramente irreconciliables. Lo que sí es cierto es que el mensaje, cuando lo ha lanzado Lagarde, ha fortalecido el euro. Es decir, parece que el mercado daba un cierto grado de confianza que eso pudiese ocurrir, pero luego se ha ido desinflando poco a poco, con lo cual me temo que tendremos que esperar un poquito más a que efectivamente esos fondos lleguen cuando tienen que llegar. O sea, que el subidón del euro se debía a eso y ha sido efímero. Bueno, el subidón del euro este año, el euro ha tenido dos movimientos muy claros. Desde el principio de año hasta marzo, donde el dólar se fortaleció claramente como moneda de refugio ante la posible impacto de la pandemia, y a partir de ahí, una vez que la FED decide hacer dos bajadas de tipos que no estaban previstas, todo ese dinero que de alguna manera estaba corto en euros y largo en dólar, se da la vuelta y vuelve otra vez a recuperar la posición desde el 1,07 más un 32% a los precios que estaba hoy, el 1,14. Además de eso, yo creo que el mensaje de Lagarde, la unión y la cohesión por parte de la Unión Europea en cuanto a las ayudas que se han puesto encima de la mesa y que se han ido ampliando con el tiempo a medida que la crisis se estropeaba, han dado una cierta confianza a los inversores que de alguna manera pues han apostado algo más por activos en euros. Estamos viendo también, es cierto, un trasvase, dada la diferencia relativa de valoración entre las bolsas europeas y las bolsas americanas, se está empezando a ver algún trasvase de no residentes hacia activos euro, lo cual pues provoca una demanda de euros puntual que ha hecho que el euro se vaya casi a 1,15. Europa, que no tiene claro cómo hay que aprobar ese plan de ayudas urgentes, necesarias, eso no lo discute nadie. Están discutiendo otro tipo de cosas, las garantías, los planes y, sobre todo, si son ayudas finalistas sometidas al control de Bruselas o de quien se estime oportuno, con una decisión política de fondo que no es gratuita. Hay unos países que dicen que el acuerdo puede ser por no unanimidad y ahí hay un elemento también de diferencia, ¿no? Yo creo que la discusión está ahí. Es decir, yo creo que el primero que ha puesto encima de la mesa la unanimidad es Holanda, que fue el primer defensor, aunque también Austria, Dinamarca y Suecia pues de alguna forma lo han apoyado. Los frugales.
y los frugales, los famosos llamados frugales. Lo que es cierto es que todas las decisiones en el Consejo Europeo y en el Comité Europeo se toman por mayoría cualificada, no se toman por unanimidad, es decir, precisamente para evitar que haya algún Estado que pueda vetar a otro en la presentación de reformas o en la aplicación de reformas. Yo creo que van a ir más hacia una mayoría cualificada, que tendría que ser sentido. Lo ha dicho hoy el comisario económico de la Unión Europea, Gentiloni creo que se llama. Italiano, sí. Ha venido a decir que, bueno, que él prefiere que sea por mayoría cualificada y que... Pero ojo, porque los Países Bajos podrían vetar eso. Lo podrían vetar. Esa es una de las problemas. Eso sí podría pasar este fin de semana y todavía retrasaría más el ámbito de aplicación de ese plan tan necesario para España. Hoy hay una decisión de los tribunales europeos que afecta a la banca española. Los bancos tendrán que devolver todos, bueno, casi todos, los gastos de las hipotecas si en los contratos hay cláusulas abusivas. Van a verlo en un trabajo que les ofrecemos a continuación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que solo se puede negar la devolución a los clientes de los bancos de todos los gastos hipotecarios, incluidos en una cláusula abusiva, si así lo estipula previamente la legislación nacional. De lo contrario, si no existiese una disposición en el derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de los gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca. El Tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta para resolver sendos litigios que enfrentaban a los firmantes de dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria con CaixaBank y BBVA respectivamente. En concreto, el tribunal ha dictaminado que la legislación europea se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niega al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula. A continuación, la sentencia subraya que solo se podría encargar la totalidad o una parte de los gastos hipotecarios al cliente, si así lo estipulan disposiciones de derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula. Ya tiene bemoles que esto no se haya resuelto en la justicia española sin tener que recurrir al Tribunal de la Unión Europea. Ahora, esto ya la banca lo tiene bastante previsto, ¿no? Yo creo que la banca lo tiene bastante previsto y además lo hemos visto en la cotización de los bancos hoy, es decir, no han tomado ningún tipo de efecto negativo. A su fin hablaba de que hay 8 millones de potenciales reclamaciones por parte de clientes, que si tomamos un gasto medio de lo que es la constitución de la hipoteca, registro, notaría, etcétera, serían 2.000 euros más o menos por reclamación. Se habla de una cifra de 16.000 millones. A mí me cuesta mucho ver que eso se pueda sacar adelante. Es cierto que ahora cada tribunal va a tener que ver cada una de las reclamaciones una por una. Si hay cláusula abusiva se declara nula y en ese caso pues se podría ganar el recurso. Por lo que yo he visto la reacción de los bancos hoy, me da la impresión de que o bien ya lo tienen descontado de alguna manera o bien el impacto va a ser mucho menor de lo que decían. Hacemos el cierre del IBEX 35, que hoy cierra en negativo, ha perdido muy poco, 0,17%, 7.474,70. Las empresas que se destacan por subidas, Acciona 5,55, Celnex 2,69 arriba y Bankia 1,83. Y los que más pierden terreno, Amadeus, Indra e IAG. Una sesión plana a los efectos. Una sesión ni fu ni fa, es decir, ya hemos visto la apertura esta mañana con la caída de las bolsas chinas, aun a pesar del PIB chino que hemos visto en el segundo trimestre, y luego con la apertura de las bolsas americanas, que yo creo que con la tensión otra vez entre China y Estados Unidos, pues parece que se empiezan a tomar ciertos beneficios, aun a pesar de que los bancos han dado unos resultados muy buenos, excepto Wells Fargo, la gran mayoría del resto han sacado unos beneficios por encima de lo esperado. Y yo creo que al final pues hemos cerrado ni fu ni fa precisamente por eso, porque estamos un poco a la espera de que efectivamente este fin de semana la cumbre de alguna manera para el Fondo de Reconstrucción saque alguna conclusión si es que la saca y ver qué decía la FED hoy en su comunicado. Vamos al territorio de las empresas. Me tiene que contar qué está pasando con Atlantia y sus pactos con el gobierno italiano. Atlantia es la compañía mayoritaria en el territorio de autopistas en Italia y en Europa. Y sobre todo, ¿qué implicaciones va a tener eso sobre su filial española Abertis? No, Atlantia ha conseguido evitar, digamos, la revocación de las concesiones por parte del gobierno italiano. Lo que consiguió en el fin de semana a través de un acuerdo con el Consejo de Ministros es primero que el Estado italiano va a forzar a la familia Benetton a salir de Autostrade, que es la empresa concesionaria, donde tiene un 88%, y el Estado va a entrar directamente vía una ampliación de capital en septiembre con un 51%. Además va a forzar al Grupo Benetton a salir con el 10% que le quedará restante entre 6 meses y un año, a través de una salida a bolsa o a través de una colocación, y el Grupo Benetton sale directamente de Autostrade.
¿Qué queda aquí entonces? Es decir, teniendo en cuenta que Atlantia va a perder casi 4.000 millones de ingresos y que además el 32% del EBITDA lo aportaba precisamente Autostrade, pues Abertis se convierte en la punta de lanza ahora mismo del grupo italiano para poder buscar precisamente una compensación en contratos internacionales de esa pérdida de ingresos que va a tener por la entrada del Estado italiano en la compañía. Yo entiendo que ahí ACS ayudará también, que tiene un 49% de la propia Abertis, y me da la impresión de que Abertis va a coger un impulso muy importante dentro de lo que era el Grupo Atlantia. Hay otro movimiento empresarial curioso, cuando menos. La portuguesa EDP y los australianos de Macquarie se hacen con el 100% de una histórica de la electricidad en España, Viesgo. ¿Eso es sacudir el mapa eléctrico o poco? Bueno, es sacudir el mapa eléctrico, es decir, prácticamente la presencia de EDP en España la dobla en cuanto a redes de conexión. Tenían 22.000, más o menos van a tener ahora 52.000 y crean una sociedad, digamos, al 75% por parte de EDP y el 25% de Macquarie. De manera que, bueno, pues ya hemos visto la entrada de Total cuando compró los activos de distribución eléctrica de EDP, ya hemos visto la compra de Repsol en su momento de activos también de Viesgo. Es decir, parece que se está consolidando una serie de operadores nuevos dentro de los 4 tradicionales en el sistema regulado y que puede pretender meter una cierta presión precisamente a los grandes que están muy tranquilos en su posición. Hablemos del sector turístico. Cada día, pues, o la empresa que más sube o la empresa que más baja tiene que ver con el sector turístico. Hoy hacía público NH Hoteles que han perdido un 62% de los ingresos en el COVID. Bueno, esos son los resultados de ventas del primer semestre. Han dado una anticipación de ventas. Los definitivos los publicarán a lo largo de la última semana de julio, o primera semana de agosto, creo. Hombre, es evidente que NH ha tenido el 95% de sus establecimientos cerrados en los meses de abril, marzo y parte de mayo, ¿no? Es decir, creo que el volumen total que ha dicho hoy el presidente de ingresos en ese periodo de tiempo han sido 30 millones de euros. Con lo cual, bueno, pues era de esperar que el primer semestre cerrase con una caída del 67%. Vamos a ver ahora que ya han empezado a abrir algunos hoteles, ya tienen el 70% en España abiertos, el 68% a nivel internacional. No parece que estemos viendo una recuperación de la demanda y de reservas. Como en un principio se podía apuntar que podía ser un poquito más intensa, parece ser que no es así. Es decir, la información que yo tengo de grandes cadenas es que en julio van a estar al 30% en vacacional y en agosto todavía no lo saben porque la gente está retrasando precisamente la confirmación de reservas por los rebrotes que está empezando a haber. Pero bueno, NH en cualquier caso, es decir, parte de una posición muy sólida, con una caja de casi 600 millones a finales de junio, lo cual no está mal, y no tiene vencimientos, digamos, de deuda a corto plazo que le puedan complicar, digamos, el balance. Meliá ha protagonizado grandes subidas y también sumadas grandes bajadas esta semana. ¿Qué pasa con Meliá? Bueno, Meliá yo creo que está un poco al arbor de todos los datos que vemos diariamente y todo el seguimiento de los rebrotes o no rebrotes. Es decir, hablábamos el otro día con unos directores comerciales del Grupo Meliá y nos comentaban que, bueno, al margen de lo que te he comentado, que las cifras no están siendo como ellos esperaban, además todos tienen el miedo de que haya un rebrote en una de las cadenas o uno de los hoteles de la cadena. Eso sería probablemente ya... Que la marca se asocie a un rebrote. Efectivamente. Claro, que en un hotel de la marca... pues lo que pasó en Canarias, que tuvieron a 1.000 personas confinadas durante casi 40 días, pues que pudiese pasar aquí. Yo creo que eso está retrayendo mucho precisamente el que se estén confirmando demandas. Hoy veíamos la caída de Amadeus, que había recuperado algo, estamos viendo que Dreams también empieza a perder algo, con lo cual me da la impresión de que los números que están llegando reales de confirmación por parte del turista extranjero no están siendo tales y que además, el turismo nacional, que es con el que se contaba, no es ese turismo de gasto, que probablemente es el extranjero, que tiene un componente de gasto mucho menor, que probablemente pues tiene un chino, tiene un americano, puede tener un canadiense. Don Álvaro Climent, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus opiniones y buenas tardes. Un placer, muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero que vean algo. Antes hablábamos de Torra y ahora tenemos que volver a hablar de Torra porque por segunda vez se va a sentar en el banquillo a propósito de haber desobedecido las normas que le venían impuestas. Esta vez la cosa tiene que ver con las conocidas pancartas que estaban en la fachada de la Generalitat en favor de la libertad de los presos del 1 de octubre. La cita es el próximo 29 de julio. Ya saben que tiene una condena anterior, ya saben que tiene pendiente la inhabilitación, una inhabilitación que gracias a haberlo tratado con algodones, pues va pasando de mes a mes y probablemente no se termine de ver hasta septiembre. Pero bueno, el caso es que Torra va a tener que dar la cara por haber desobedecido.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a declarar como investigado el próximo miércoles 29 de julio por un presunto delito de desobediencia al no retirar una pancarta de los presos del 1 de octubre de la fachada de la Generalitat. En una provisión firmada este jueves, el magistrado acuerda citarlo a las 10 de la mañana después de que no se haya obtenido ninguna respuesta de la oficina del presidente para fijar una fecha. El juez también acuerda aceptar a la asociación Impulso Ciudadano como acusación popular después de que hayan consignado una fianza estipulada. Bueno, y ha sucedido algo interesante para que ustedes evalúen cómo están las cosas en el mundo. Ha habido un hackeo en las cuentas de Twitter tanto de Bill Gates como de Obama y muchos más, que se ha autorizado pues con el oscuro propósito de producir estafas. Lo vemos a continuación. Las cuentas verificadas de la red social Twitter de personalidades reconocidas como Bill Gates, Barack Obama, Kanye West, John Biden y Kim Kardashian, entre otros, han sido hackeadas este miércoles para llevar a cabo estafas con criptomonedas. Las cuentas hackeadas han publicado tweets similares solicitando donaciones vía Bitcoin. Todos me están pidiendo que devuelva y ahora es el momento, indicaba el mensaje de Gates recogido por la cadena de televisión CNN. El tuit prometía doblar pagos en su dirección de Bitcoin. Me envías $1000, te devuelvo 2000, rezaba el mensaje. Por su parte, la cuenta de soporte técnico de Twitter ha trasladado en un mensaje en la red social que la compañía es consciente de un incidente de seguridad que afecta a las cuentas de Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos dentro de poco, ha agregado. Así, algo después de que el ataque comenzara, la compañía aparentemente ha restringido la capacidad de compartir mensajes en Twitter de las cuentas verificadas. No obstante, la mayoría de las cuentas verificadas que han visto su actividad congelada ya están operativas de nuevo. La gran cantidad de cuentas importantes que han sido hackeadas convierte a este episodio en el mayor incidente de seguridad de la historia de Twitter, una red social ampliamente extendida entre la población, los medios de comunicación e incluso los líderes mundiales. Hacemos una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta. La publicidad más eficaz aquí en el Toro Televisión, y es verdad porque somos, dicen, muy buenos prescriptores. Bueno, antes que nada quiero recordaros que tendréis que pensar ayudar al Club de Amigos de Intereconomía. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado que somos capaces de hacer periodismo en televisión con independencia y en libertad. Y seguramente la mejor manera de defender vuestras libertades es hacer o contribuir a que este medio subsista adecuadamente y que podamos estar a la altura de los retos que nos va a plantear esa defensa de vuestras libertades. Nosotros durante la pandemia estuvimos aquí dándolo todo y seguimos ahora porque es exactamente igual de necesario. Siguen estando amenazadas vuestras libertades y es muy fácil. Llamando a ese teléfono que aparece en pantalla, con una pequeña aportación, seréis parte de este proyecto y ayudaréis en la defensa de vuestras propias libertades. Me temo que hay muchos que aspiran a arrollarlas, pero bueno, eso ya lo sabéis, seguramente todos lo saben. Por cierto, me dicen los amigos del Club de Amigos de Intereconomía que recuerde que el día 22 de julio, miércoles, hay una visita prevista y organizada a la Catedral de la Almudena. Hay que llamar pronto porque las restricciones que impone el momento sanitario actual, pues hacen que el número sea muy clausus. Así es que si les interesa la visita, llamen enseguida, porque de otro modo pueden quedarse fuera, desgraciadamente no por nuestra voluntad, sino por las restricciones que imponen las actuales circunstancias. Así es que, bueno, si les interesa conocer el Museo de la Catedral de la Almudena, que merece la pena, llamen enseguida porque están a punto de cerrar las listas. Bueno, me gustaría comentar el funeral y comentar algunas cosas de los brotes y rebrotes que tienen que ver con la gestión en Cataluña con don Juan José Aizcorbe, que es diputado de Vox por Barcelona. Buenas tardes, Juanjo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Javier? Estamos muy bien.
Yo quería saber qué te ha pasado a ti por la cabeza. Seguro que has visto el funeral de Estado y, bueno, dada, digamos, tu trayectoria personal, me gustaría saber qué has pensado tú. Mira, Javier, déjame y permíteme que comente en primer lugar, a raíz de la petición que has hecho del Club de Amigos, la importancia que tiene el trabajo que habéis realizado durante este tiempo en la pandemia en la cadena, y tú especialmente, como otros periodistas de la casa, pues la defensa de la libertad en ese momento, la defensa de los principios, es muy complicado. Y hacerlo contra viento y marea es más complicado todavía. Así que me sumo al ánimo y a la llamada que has hecho para poder mantener pues esa posición de dignidad y de libertad para este grupo de comunicación. Dicho lo cual, yo creo que hay que aclarar el por qué Vox no ha acudido a esta especie de ceremonia que, por cierto, no he visto, estaba trabajando y me han contado pues que ha sido pues desangelada, que no ha tenido, vamos, los respetos habituales que se tienen en este tipo de ceremonias. Y efectivamente nosotros decíamos que no íbamos a acudir, y lo dijimos desde el principio, porque era una ceremonia exculpatoria de un gobierno que oculta a la mitad de los muertos, y lo cual nos parece una burla tremenda a todos los fallecidos que ha habido por la pandemia. El gobierno es el victimario de una gestión criminal, y Vox no podía acudir a un acto para cuya organización el gobierno, como empieza a ser habitual en muchas cuestiones, ha usurpado las funciones de la corona, que es quien tenía que haberla organizado. Desde el primer día lo dijimos y respetamos el luto real de la sociedad española en el propio Congreso, aunque fuera de la formalmente. Acudíamos con nuestra corbata negra cuando otros aparecían descamisados en el Congreso o con corbatas rojas o de colorines. Nosotros testimonialmente lo hicimos. Y millones de españoles coinciden con nosotros en la posición de no acudir a esta farsa, que es defender la posición de la dignidad, de la verdad y de la justicia. ¿Qué homenaje vamos a hacer si Fernando Simón dijo hace unas semanas que hay 13.000 fallecidos que están por ahí y los tiene que buscar? Es un insulto a los fallecidos y a los familiares y en general a todos los españoles. Así que nosotros hemos cumplido con lo que dijimos ya cuando se anunció dicha ceremonia, y como te digo, Javier, ni siquiera la he visto porque estaba trabajando. Y esta es la posición de Vox en relación a la misma. Me gustaría hablar contigo de la situación que vive Cataluña, que hoy denunciaba 1.293 contagios, que tampoco cuadran, porque Sanidad Madrid está diciendo, Sanidad Madrid, quiero decir, Sanidad Gobierno de España, está diciendo que los contagios en un día han sido tan solo de 580, pero a esto ya nos tienen acostumbrados a estas ceremonias de la confusión. En Cataluña se viven dos focos preocupantes, el del Segrià, el Lérida, que no saben, da la sensación de que se les ha ido de las manos, y luego con fallecimientos que tampoco son muy aireados, pero que se han producido y se están produciendo en el Segrià, y luego estos innumerables focos que tienen lugar en Hospitalet, una población muy poblada, que afectan a jóvenes, bueno, pues que tienen muy preocupados a los habitantes de Hospitalet y también de Barcelona, que tiene muchos barrios que son colindantes con Hospitalet. En todo eso hemos visto una bronca entre las administraciones, la de Torra, de la Generalitat, y la de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, y algunos otros alcaldes que han dicho, oiga, pero es que qué mal lo están haciendo, ¿no? Sí, efectivamente estamos en la ceremonia de la confusión. Y ayer tuve oportunidad de intervenir en el Pleno del Congreso dirigiéndome a la ministra de Trabajo, que eran el gobierno de la inseguridad jurídica en todos los sentidos.
Y ahora estamos viendo la lucha, la dicotomía, el enfrentamiento entre administraciones, el que no haya unos criterios claros que los ciudadanos sigan de forma genérica y generalizada, pero aquí de todas formas tenemos que ver cuál es la incidencia de hospitalización, cuál es la incidencia en las UCIs, y esta información nos está llegando, como has dicho tú, muy a cuentagotas. No coinciden el número de contagiados. Si se están haciendo PCRs de forma compulsiva, pues es posible que se hagan contagiados. Nos tendrían que informar el nivel de fortaleza que tiene en este momento el virus, que parece ser que no es la misma, pero en cualquier caso lo que sí se visualiza es esa contradicción entre las administraciones, y que sale una sentencia o una resolución judicial de un juez y que el presidente de la Generalitat dice que la resolución judicial le da absolutamente igual. Bueno, esto es habitual en este señor, ¿no? Y pues desgraciadamente una ceremonia del caos en una cosa tan importante que es la salud pública. Y aquí parece ser que el gobierno pues ha dicho, bueno, yo he cedido ya de nuevo los trastos a las autonomías. Las autonomías no saben o no saben cómo llevar el tema, y encima entre municipios y autonomías pues se producen los dislates que estamos viendo. Sin duda alguna esto sucede ante la falta de responsabilidad de los gobernantes, de los políticos actuales en el gobierno, en los diferentes gobiernos, y la falta de seriedad, sensatez y sentido común. Y por supuesto es preocupante, preocupantísimo, porque si tenemos que empezar de nuevo con confinamientos generales, que por cierto es algo que les gusta mucho a algunos, el tal como está la situación económica es tremenda, con lo cual hay que apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno de los ciudadanos para que cumplan las reglas de seguridad, de distancia, de mascarilla, etcétera, etcétera, y que dejen de dar pataleos y de ser protagonistas cuando estamos hablando de cosas tremendamente serias. Y ahí se está viendo la necesidad de que la competencia de sanidad, no por la gestión que ha hecho el gobierno, sino para evitar que sucedan gestiones como la que ha hecho el gobierno, devolver la competencia de sanidad al Estado, y revertir esta situación que fue en las comunidades autónomas, porque si no, la igualdad de todos los españoles en una cuestión tan seria es un sueño incumplido. Hemos visto cómo Aragón ha reclamado al Ejército ayuda para sellar sus comunicaciones con Cataluña cercanas al brote del Segrià. En Aragón también viven situaciones complicadas en estos momentos, con un rebrote de los contagios en zonas que ahora están en fase 2, Zaragoza, Huesca y las comarcas cercanas a Cataluña. Pero ¿cómo ves esta intervención de los militares en la frontera catalana? Bueno, es anecdótico, ¿no? Bueno, es simbólico más que anecdótico. Bueno, yo lo vería con absoluta normalidad si significa el que exista un control sobre las idas y venidas de las personas para evitar contagios. El Ejército siempre ha de estar y está al servicio de los españoles, al servicio de la nación, y sea en la frontera regional con Cataluña o en Cataluña o donde sea, el Ejército debe funcionar con absoluta libertad. Y el Ejército se ha prestado a través de la UME, a través de las distintas unidades, a dictar los servicios. Otra cosa es la lectura que quieran hacer otros sobre el tema del Ejército, que no pase o que no intervenga en nada en Cataluña. Y bueno, se permite a través de pequeños detalles, y al final pues te encuentras que no queda ni rastro del Estado en regiones como Cataluña, que es donde están controlando pues las facciones independentistas a sus anchas. O sea, me parece tremendo que se pueda poner en duda el papel del Ejército en cualquier punto del territorio nacional. Usted, que vive en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau hacía público ayer que iba a haber
mayores medidas de control sin llegar al confinamiento o a la marcha atrás en la economía de lo que es Barcelona, pero en cualquier caso la situación parece que empieza a preocupar por la proximidad con Hospitalet y por los posibles brotes que se puedan derivar en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, habrá que atender las cuestiones médicas, por supuesto, pero insisto, habrá que apelar principalmente a la responsabilidad personal de todos y cada uno de nosotros, porque tras la muerte mediante el contagio de la enfermedad de este virus, y sabes, Javier, perfectamente que yo estuve ingresado y lo pasé regular, y soy muy consciente de lo que supone esta enfermedad temporal, pero y todos los daños que significa, pero el daño que se está produciendo en la economía nacional va a provocar o está provocando situaciones tremendas, trágicas, de una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Entonces hay que buscar los equilibrios. Dudo que la señora Colau sea capaz de buscar equilibrios sensatos en las medidas que vaya a tomar. De ahí, pues, el temor pues se amplía, por supuesto. Bueno, don Juan José, hay una noticia bomba, digo bomba porque por esperada, aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, que parecía que iba a ser nunca. El juez de la Mata propone juzgar a la familia Pujol, a los Pujol Ferrusola, para entendernos, Pujol matrimonio y los hijos, por formar parte de una organización criminal que pretendía enriquecerse durante varias décadas con actividades corruptas. Este asunto parece que salta de escala, que deja de estar en el limbo, porque llevábamos pues 20 y tantos meses sin que se practicara nada en la causa, ninguna diligencia, y finalmente pues el juez de la Mata ha decidido enviar a juicio a los Pujol, que es una noticia que, como sabes, yo espero desde hace bastante tiempo. Pues, tú, Javier, que usted es uno de los periodistas avezados en el estanque amarillo de Cataluña y sobre las maniobras que ahí han producido la órbita de la familia Pujol al estilo más mafioso, pues es una buena noticia. No obstante, veremos ahí qué cuestiones han prescrito, han caducado, etcétera, etcétera, pero sin duda, bueno, es como una especie de milagro, es una cosa extrañísima. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede en una instrucción que no ha arrojado sorprendentemente ningún testigo de cargo, y mira que deben haber unos cuantos, pero estamos moviendo papelitos de comisiones rogatorias a propósito de si había o no había fondos de los Pujol en paraísos fiscales, en Suiza, en Andorra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha llevado mucho tiempo, sí, lo entiendo, pero hombre, no sé si tanto. Este asunto colea desde hace 6 años, y para lo bueno o para lo malo, pues es absolutamente necesario que la justicia termine de decir alguna palabra sobre las andanzas de los Pujol, sus dineros en Andorra, reconocidos por el viejo patriarca, y todo el origen de todo esto. A mí me consta que estaban muy pendientes los abogados de Pujol de lo que dijera la justicia española respecto del emérito, porque mire usted, es que si con el emérito la justicia española dice que si fue un regalo y no hay documentación, pues fue un regalo, y no han encontrado pruebas de que sea otro el origen o un origen delictivo de esos fondos en Suiza, 64 millones de euros que parece tener a través de testaferros y fundaciones el rey emérito, pues eso les venía de perlas, porque el mismo tratamiento le van a pedir a la justicia española por esa supuesta herencia en Andorra del abuelo Florenci Pujol. Sí. Entonces, bueno, pues no sé si el calendario judicial lo va a permitir. Ya, pues ahora vendrá la fecha en la que les tengan que juzgar, y luego pues este será un juicio largo también con un montón de peritajes y de informaciones y testigos, claro. Pero bueno, en cualquier caso es un avance. Seguramente le parecerá, como a mí, un avance y algo que nos debía la justicia, que estaba ahí atascado, no sé con qué propósito, pero claramente atascado durante demasiado tiempo.
¿Se acuerda aquella frase? Dijo más o menos algo así como: si os mou la branca, caurà tot l'arbre. Sí. Él decía los nidos. Si mueven el árbol, caerá mi nido, pero el de muchos otros también, en un tono amenazador incluso. Sí, bueno, pues ahora me parece que si algo sabe de eso, pues por ahí va el tema. Me parece que se va a mover solo el nido de los Pujol. Don Juan José Aizcorbe, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tus opiniones y que tengas una buena tarde. Gracias. Mucha suerte, un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues vamos a enrutar esto con las novedades del día respecto del caso Emérito. Es muy curioso porque en el caso del Emérito y en el caso de los Pujol coinciden los, por así decirlo, trasladadores de dinero de un país a otro. Coincide Giancarlo, no me acuerdo qué, el gran trasladador de todo este asunto. Dante Canónica es uno de los señores que se han dedicado a ir arriba y abajo con el dinero de unos y de otros por junto, y no sé qué, Fasana, que ese es el apellido, lo que les tiene que quedar en el recuerdo. Ambos dos venían siendo compartidos tanto por Pujol, o por los Pujol, y al parecer, esto está por sustanciarse en un tribunal de justicia, pero ya han declarado ante la justicia suiza, también por sus andanzas con el dinero del Emérito. ¿Qué tenemos hoy en el caso del Emérito? Pues de nuevo conversaciones. Las conversaciones que han aparecido y que son un tanto preocupantes tienen que ver con una grabación que naturalmente le hizo el excomisario Villarejo a la amiga muy especial del rey, Corina Larsen. Dejémonos ya del impronunciable nombre heredado de uno de sus maridos. Larsen es su apellido, de danesa, de ciudadana, y por lo tanto Corina Larsen. La grabación que hoy nos ofrece la prensa tiene que ver con un supuesto o presunto regalo, una finca enorme regalada por el rey de Marruecos al rey de España en Marrakech. Así se lo confía Corina Larsen a Villarejo. Al mismo tiempo le dice que uno de los dos que les cité antes, Dante Canónica, estaba en aquel momento en viaje a Marruecos para verse con el brazo derecho del rey. Y dice ella que eso le huele a operación de blanqueo de dinero. Ayer nos decía Corina Larsen, o se salió a la luz uno de los audios de esa conversación mantenida en Londres con Villarejo, nos pintaba pues un paisaje desolador, casi característico de la telenovela o de la serie Los Soprano, ¿no? El rey contando billetes con una maquinita que tiene para ello al borde de la piscina y con unos ojos que le brillaban como a un niño cuando veía el dinero. Bueno, ha hecho declaraciones sobre los lugares en los que el rey y su entorno hacían compras en los Emiratos, se iban de shopping a los Emiratos, en fin, todo un montón de declaraciones y de informaciones que traslada Villarejo que son tremendamente inquietantes. Vamos a escuchar la de hoy, Corina Larsen y Villarejo. Y dicen que hay unas propiedades suyas, que son de él, pero que están en Marruecos, no sé cuánto, y que se las tienes que devolver. Estos ya sabes a qué punto son locos, porque hacen cosas que son peligrosísimos. Han puesto una propiedad, o sea, del rey de Marruecos. El papel dice que yo lo he comprado por 3 millones de euros. He utilizado la abogado de Renata para escribir a ellos que debimos devolver esta propiedad. Ellos han dicho, no podemos, no queremos, se han enfadado muchísimo. Si el Emérito no sabe lo que quiere hacer, nosotros no podemos ponernos en una situación donde hemos hecho, yo no voy a hacer nada, ¿qué quieres que yo haga con una propiedad de 9 acres? Toma ya, toma ya. Bueno, ¿y cómo está este asunto judicialmente hablando? Hay 2 investigaciones, una en Suiza que maneja el fiscal Bertosa, que es donde han prestado ya declaración tanto Giancarlo Fasana como
Dante Canónica, y que es la que, pues, por la autoridad del fiscal de Ginebra, va recibiendo información del banco Mirabeau, que es donde estaban residenciados los 64 millones, que unos creen que puedan ser comisiones derivadas del famoso tren que hizo Ingeniería y empresas españolas entre La Meca y Medina, y otros, en parte los relacionados con Juan Carlos I, dicen que se trataba de regalos que le hacían al rey las monarquías del Golfo Pérsico, no solo la saudí. Bueno, ¿qué tendrá que decir la justicia? Pues no lo sabemos, dependerá del uso que se ha hecho de esos fondos y seguramente en España lo más importante es la fecha. Si eso se produjo, la tenencia de esa cuenta, la apertura de esa cuenta, el traslado de los fondos de esa cuenta y sus disposiciones se hicieron siendo jefe del Estado en España, pues eso queda completamente soslayado porque, pues como saben, el rey goza de inviolabilidad y eso pues quedaría, si era jefe del Estado, quedaría en la sombra, pero si ha sido posterior, pues entonces da lugar a una investigación en el Reino de España. ¿Y eso quién lo maneja? Lo maneja el Tribunal Supremo. Hay 5 fiscales trabajando en este asunto, la Fiscalía del Tribunal Supremo, esperando que les llegue toda la información bancaria del fiscal suizo Bertosa. Una vez tengan toda esa información en su mano, pues tendrán que tomar decisiones. Si lo consideran una aportación dineraria inconfesable o confesable o medio confesable que se produjo mientras fue jefe del Estado, eso quedará en la sombra y si no, pues dará lugar a la apertura de un procedimiento cuando ya no era jefe del Estado, si pues manejó esos fondos, sacó dinero de esos 64 millones o lo destinó a inversiones, a compras o a lo que sea. Ese es el entramado que va a guiar todo este asunto en los próximos meses porque ni los bancos suizos, ni los fiscales suizos, ni los españoles se caracterizan por su rapidez. Algunos sí han querido que este asunto prevalezca, que este asunto sirva de cortina de humo para olvidarnos un poco, si acaso, del fracaso en la gestión de la pandemia, para olvidarnos del caso Dina Busselham, esa, dice el propio Iglesias, que es secretaria, a la que le sustrajo el móvil a alguien, o a lo mejor tampoco se lo sustrajo nadie, el material que trabajan y que tocan los abogados de Podemos hace 4 años, ya sabían que no había sido objeto de robo el móvil de la señora esta, sino que, bueno, no se sabe muy bien qué hizo, pero que los pantallazos que tanto molestaron a Iglesias los había producido Dina Busselham o alguien de su entorno. Una señorita complicada, secretaria de Iglesias en el Europarlamento, según dice él. No sabíamos, esto es otro detalle machista de sus declaraciones, de que la ha querido proteger, es una chica de solo 20 y pico de años, tal, todo eso. Contrastan y mucho con la historia personal de Dina Busselham, cuyo padre, al parecer, podía tener que ver con los servicios de inteligencia marroquíes o con la seguridad marroquí en Tánger, y que ella misma ha sido la elegida para protagonizar, naturalmente, imagino que cobrando, actos culturales en Madrid que defienden, en el fondo, defienden los pasos que da la monarquía alauita en la cuestión de los derechos humanos. Así ocurrió cuando Dina Busselham tenía apenas 24 años, fue elegida por la Fundación Hassan II para que se sentara como politicóloga, con 24 años, a defender la aportación del cine marroquí a la lucha por los derechos humanos. Bueno, cosas que no imagináis. Bueno, vamos a un asunto mucho más mundano que tenemos que aclarar porque, bueno, aclarar, no, profundizar en él. Resulta que hay un problema con las donaciones de sangre en nuestro país, lo llevamos diciendo varios días y hoy Alberto Soto ha ido a un centro de transfusiones para de primera mano conocer las necesidades y comprobar cómo andamos de reservas sanguíneas en un momento en que la gente pues tiene sus reservas a ir a uno de esos centros de transfusiones o a uno de los hospitales donde normalmente se puede donar sangre. Nos lo cuenta Alberto Soto.
Todos los veranos las donaciones de sangre caen, por eso hoy gestos como este son tan importantes. Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid lanzan un mensaje: de aquí salen cada día más muestras de sangre que las que se reciben. Pilar, en estas máquinas se procesa toda la sangre de Madrid. Eso es, toda la sangre que donamos los madrileños, ya sea en unidades móviles o en hospitales o aquí en el propio centro de transfusión, llega aquí. Y nosotros aquí lo que hacemos es separar los componentes de la sangre, porque no se transfunde tal cual se dona. Y luego desde aquí nosotros distribuimos sangre a todos los hospitales de nuestra región. Y solo hasta septiembre se van a necesitar más de 50.000 donaciones para unos 12.500 pacientes. Y Pilar, se conservan en cámaras como esta a 4 grados. Claro, es importante conocer, saber que los componentes sanguíneos no duran eternamente, son células vivas y tienen un periodo de vida. Pero las reservas de estas cámaras comienzan a agotarse. Y hemos llegado a tenerlas casi llenas, pero ha llegado el verano. Como todos los veranos, además unido a la situación que estamos viviendo, han empezado a bajar las donaciones y en estos momentos estamos haciendo un balance negativo todos los días de 200 unidades. Y para hacernos una idea de la situación, veamos los números. Están entrando una media de 650 donaciones y están saliendo una media de 835, 840. Quiere decir que estamos metiendo menos en la hucha de lo que estamos sacando. Y para salvar vidas solo hay que donar. Nos deberíamos de animar todos a hacerlo, porque no conlleva nada, no tiene riesgo. Entiendo que es una gran ayuda para los demás. Pilar, ahora la duda más común puede ser con el tema del coronavirus, ¿cómo son las donaciones? ¿Qué protocolo seguís? Bueno, lo primero importante es que no se hace ninguna analítica relativa al COVID, porque no hay ninguna evidencia de transmisión del virus por vía sanguínea. No hay riesgo en la transfusión. No se viene a donar si uno ha tenido síntomas o hace poco que los tuvo o tiene alguna duda. Así que siempre sin riesgos. Hay que buscar un rato para acudir a un centro, un hospital o los autobuses que se recorren Madrid. Y ahora más que nunca, porque para que la sangre vaya rumbo a salvar una vida, lo primero es tumbarse aquí a donar. Son las 8, nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida abrimos el debate. Bueno, vamos al debate. A mi derecha, don David Felipe Arranz. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mucho calor, pero bien. A mi izquierda, don Borja Gutiérrez. Un placer. Muy buenas tardes. ¿También todo bien? Encantado, Xavier, de estar aquí. Bueno, empezamos por Dina Busselham, porque yo no quiero perder de vista ese caso y hay novedades importantes que nos trae el señor Arranz. Bueno, parece ser que la relación de Dina Busselham en concreto es con el Círculo de Jóvenes Demócratas Marroquíes. De ahí proviene un poco su afiliación, una asociación de estudiantes universitarios de índole progresista que buscan la democracia en Marruecos. El caso es que esta organización la crea un asesor y amigo personal del rey Mohamed VI, y los vínculos que hay de esta organización están relacionados incluso con la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento marroquí. Es decir, Dina Busselham proviene de una, vamos a decir, una actividad política internacional del más alto nivel. En cualquier caso, todas las derivadas que provengan del caso de Dina Busselham no es a humo de pajas, es decir, aquí no ocurre nada por casualidad, ni desaparecen los teléfonos por casualidad, ni las tarjetas aparecen por casualidad, porque ya se sabe que es la propia Dina Busselham la interesada en airear, según los pantallazos que han aparecido, esa relación o sí, esa... pero yo te discuto una cosa. Aparentemente es una especie de grupo juvenil, sí, progresista, como tú dices, pero el fundador es un diputado del partido que gobierna en Marruecos, sí, que es el curioso PAM, que se llama Partido de la Autenticidad y de la Modernidad, que es el poder marroquí. No es que sea ella un miembro del Podemos marroquí, sino de las derivadas del rey de Marruecos. Bueno, de hecho, el nombre del fundador es Fouad Ali Elima, que es antiguo compañero del Colegio Real, consejero del Gabinete Real y amigo personal de Mohamed VI. Es decir, que aquí hay unos estrechísimos lazos entre Dina Busselham y Mohamed VI, por lo menos a nivel, ya digo, oficial, a nivel oficial. O sea, esto es la oficialidad. No había duda sobre su lealtad al rey de Marruecos desde que pues, el coronel
del CSIC, luego CNI, Diego Camacho, ya comentó, en cuanto conocimos la figura de Dina Busselham, que nadie tenga dudas de su lealtad al rey de Marruecos. Y hay que anotar pues, la singularidad de que Podemos, desde que influye Dina Busselham en el gran líder carismático Iglesias, ha tenido un giro copernicano respecto de lo que han propuesto o de lo que ellos sienten como ahora mala relación con el Frente Polisario, lo cual también es bastante llamativo. Bueno, viniendo de Podemos, que cambian de versión de forma habitual, recordemos cuando Pablo Iglesias salía en su casita pequeña de Santa Eugenia al casoplón que tiene ahora, pues lógicamente tampoco es muy llamativo. Lo que sí es verdad es que por circunstancia yo creo que el caso Dina, si se hubiera producido en otro momento de la historia política de Podemos, a lo mejor hubiera pasado como otras muchas cosas han pasado en Podemos, de puntillas. Pero se da la circunstancia de que Podemos ha tenido una catástrofe electoral en la que ha desaparecido en Galicia, en la que en el País Vasco pues se ha quedado muy ridícula su presencia frente a lo que tenía, y de esa forma los críticos de Podemos, no ya los socios de gobierno, que también, me refiero al PSOE, sino los críticos dentro del propio Podemos, es decir, y lo estamos viendo ya además de una manera bastante realista, los miembros del Partido Comunista que están dentro de la estructura de Podemos, ante una actitud soberanamente machista por parte de Pablo Iglesias, ellos que se autoerigen defensores absolutos y a ultranza de los derechos y libertades de la mujer, por si no los tuvieran en España, callan, pero se apartan y miran de perfil, porque eso les puede hacer mucho daño, y eso puede ser probablemente uno de los talones de Aquiles de Pablo Iglesias. De los detonantes de que a lo mejor se rompan peras en ese gobierno de Sánchez y de Iglesias. Veremos qué es lo que pasa, pero como resulta que las televisiones de la izquierda española, que son prácticamente todas, no hablan del caso Dina, prefieren hablar de Juan Carlos, el rey emérito, prefieren hablar de las contradicciones del Partido Popular. Hoy la izquierda ha dado un espectáculo, porque se han metido con Aznar por ir con una mascarilla negra, con una banderita que hay que fijarse, una banderita de España mínima. En cambio, les parece tan normal que Simón vaya con una mascarilla de tiburones, que la otra vaya con un traje de fiesta con tirantes, o que haya sido, como dice Sánchez, muy perturbador desde el punto de vista protocolario el show que han dado esta mañana. Menos mal que era temprano y los niños estarían jugando, durmiendo. Sí, la izquierda española... Ahí tienen la mascarilla de Aznar, negra, con una pequeña bandera de España. Esto es intolerable para muchos de la izquierda española, como es intolerable, y ahora les dejo hablar a ustedes, que en Aragón tengan que sacrificar 92.700 bisones en una granja en Teruel, concretamente en la Puebla de Valverde, y aquí no haya ni alguien de los animalistas, ni de los otros, ni de más allá, que diga ni mu. En cambio, todavía nos acordamos de lo de la perra Excalibur, la perra de la enfermera, del caso ébola, tal, lo que encumbró a Simón, que en fin fue objeto de manifestaciones. La doble vara de medir siempre, y aquí a denunciarla como toca siempre. A mí me ha sorprendido del homenaje o del funeral o de este pebetero encendido la brevedad y la hora. Las 9 de la mañana hasta las 9:30, casi bajo, con nocturnidad y alevosía, es decir, un homenaje oficial de Estado, con carácter de Estado, con sus majestades los reyes, con dignatarios a nivel europeo, que se produzcan estas circunstancias. Lo normal son las 12 de la mañana, normal son las 6 de la una tarde. hora que todo el mundo pueda participar, y a mí me ha parecido escaso, breve y con un matiz de anonimia, de anonimato, casi como vamos a pasar de puntillas sobre esto. A mí es lo que me ha dejado totalmente descolocado. Con un Sánchez que no ha abierto la boca en toda la mañana. Eso es muy llamativo, porque ahí han hablado todos los presidentes autonómicos, la vicepresidenta Calvo, él, tampoco Iglesias, pero Iglesias es que ya no nos asusta, porque como tiene que contar el fracaso electoral de Podemos en Galicia, que aún no lo debe, que solo tenemos un tuit de todo eso, producido en la noche de las elecciones y hablando de derrotas sin paliativos, pero no tenemos una explicación concreta ni un cumplimiento de aquello que prometiera en Televisión Española. Yo, si tengo un fracaso electoral, lo primero, poner mi cargo a disposición del Consejo Político.
Igual que el consejo político de Pablo Iglesias es exactamente igual que el de Pedro Sánchez, absolutamente manipulado y tortíferamente controlado por él, porque ya se ha encargado de laminar a todo aquel que pensaba distinto, como buen comunista. Pero es verdad que decías que efectivamente se había hecho con una hora expresamente y adecuada para que no fuera un horario de máxima expectación. Curioso cuando son expertos en que el señor Sánchez nos diera sus discursos de aló presidente en horas de máxima audiencia en fin de semana. Por tanto, está claro que está hecho con nocturnidad y alevosía. Eso es evidente. Y lamentablemente nos encontramos una vez más la izquierda española, la única en el mundo que no reconoce su propio país. De tal forma que le molesta que el presidente de España, que lo ha sido, el señor Aznar, lleve la bandera en representación de todos sus ciudadanos, cuando curiosamente Macron lleva en su mascarilla la bandera de Francia y los franceses se sienten orgullosos. Pero es que en España la izquierda jamás superará determinadas nociones o vínculos que no puede con ellos, como el caso de unir la patria con la derecha, lo que ellos odian. Y por tanto así es imposible que podamos progresar de manera conjunta, cuando los que representan a una parte importante de los ciudadanos odian lo que representan, que es España. Eso es imposible de maridar. O sea que casi 93.000 bisones no valen lo que la perra Excalibur, ¿no? Todo está claro que el animalismo depende de con quién esté en el gobierno en ese momento, ¿no? Yo creo que el sacrificio de animales de forma masiva y sin vigilancia está claro que no despierta hoy, en el año 2020, la animadversión ni los levantamientos de opinión pública que ha habido en otros gobiernos, gobierno del Partido Popular. De manera que es la doble vara de medir del Ejecutivo, está clarísimo. Bueno, de igual forma que más de 8.000 asociaciones de mujeres que hay en distintos municipios no han protestado. Estoy esperando que protesten ante las circunstancias de lo de Dina y el control de su tarjeta y el control por parte del macho alfa de su hembra gamma. Y eso no ha protestado. Más bien del harén gamma. Del harén gamma, efectivamente, porque efectivamente lo tiene. Bueno, en esta ocasión hay que decir que hubo una que se apartó cuando vio los desmanes que hacían pues con el caso Busselham, atribuyéndola a las cloacas del Estado. Ha habido una dirigente de Podemos, que seguramente ya debe estar a punto de ser purgada, que dijo que, hombre, que esto era era un acto machista, se mire como se mire, pero más que eso, nadie ha abierto la boca, tampoco, una vez más. Es un acto, como gusta decir estos días, estos tiempos, heteropatriarcal. Propio del heteropatriarcal. Sí, fíjese que yo hacía tiempo que no oía a un dirigente político hablar de mi secretaria, y él lo hace en el juzgado. Por cierto, que yo no entiendo mucho de derecho, pero cuando uno sabe, y él en su declaración judicial demuestra que sí, que sabe que a esta señora le han robado el móvil, cuando a uno le entregan un móvil que sabe que es robado, o una tarjeta que sabe que es robada, en lugar de entregarla a su único propietario, sabiendo quién es, porque esto a él no se le escapa, cuando él se lo queda durante una fecha sin determinar, pero cercana a un año, pues yo entiendo que se puede estudiar judicialmente y acabar pensando que no, pero en cualquier caso hay un delito de recaptación clarísimo. El que, conociendo el origen delictivo de algo, lo tiene en su propiedad durante un tiempo tan largo como un año, beneficiándose, eso es lo que tendrá que demostrar la justicia, de haberlo tenido. Si lo entregas destruido, demuestras que lo que había ahí dentro te convenía tenerlo guardado, ¿no? Me parece que es verde y con asas. Pero lo que ha investigado el juez ya, que es lo que le preocupa, es que los pantallazos determinados y seleccionados que se mandan al grupo del chat de Podemos, de abogados de Podemos, los hace Dina Busselham. Es decir, que hay una intencionalidad no inocente de una guerra que se emprende entre Dina Busselham y Sí, sobre todo porque en uno de los pantallazos aparece en la parte de arriba escribiendo. Es decir, tú cuando tienes una tarjeta y está el móvil inhábil, es decir, pues haces un pantallazo y no está proactivo ese chat. Pero en este caso concreto, uno de los pantallazos sí refiere que estaba proactivo el chat, por tanto es un pantallazo que se hace sobre la marcha. Bueno, y ojo, porque yo no lo sé, pero me malicio que alguna participación habrá tenido el entonces novio, creo que hoy pareja, no sé si matrimonialmente o no, un chico que también trabaja en Podemos y que, por cierto, es portugués. En fin, no sé, alguno de ellos, o alguien de confianza de ambos, es quien habrá tenido que ir a la prensa con ese cuento, porque de otro modo pues es difícil
explicar que la prensa disponga de los pantallazos que estaban únicamente en el móvil de la señora Busselham. Pero es que aquí, queridos, en este asunto está Antonio Asensio Jr., Mosbach, que le da la tarjeta A no a su propietaria, sino a Pablo Iglesias. Es decir, que el enlace que le entrega es un periodista, un periodista, el dueño de... Veremos si no cooperador necesario. Claro, es decir, no se lo da a Dina Busselham, el periodista se lo entrega a Pablo Iglesias. Es verdad que Antonio Asensio, en ese caso, incluso hasta puede que sea cierto, que él no supiera de quién era el móvil, sino que viera imágenes de Pablo Iglesias sin camiseta y dijera, bueno, pues será de la pareja de Iglesias. Como estamos a bien llevar, eso es castellano viejo, a bien llevar, vamos a hacerle un favor a este, que es el de los scratches, y ya se lo cobraremos más adelante. A lo mejor es que no la reconocía a Dina Busselham, no sabía quién era, se lo dio a Pablo Iglesias al reconocerlo. Eso es lo que él contó ante el juez García Castellón, que pensaba hacerle un gran favor a Antonio Asensio porque tenía cosas íntimas, vídeos y fotos medio vestida o semidesnuda, como prefieran, de la tal Busselham, y al verlo, él cuenta que al verlo dice, no es mi pareja, es mi secretaria. Bueno, en cualquier caso, a Asensio le pareció muy correcto entregarle algo a este y quitarse el asunto de medio o de encima. Y luego el otro lo tiene durante un año, y claro, no hay que haber visto 2 veces El Padrino para deducir que le convenía, porque si no te conviene, pues llamas a la Busselham y al salir de lo del grupo Z, le dices, toma muchacha, ahí tienes, que esto es tuyo. Y guárdalo bien porque te van a destrozar. Que es lo que viene a sugerir en el juzgado. Yo la quise proteger porque, claro, era someterla a mucha tensión, el que ella no supiera dónde están esas imágenes. No solo no fue así, sino que además se lo entregó pasado por el microondas, con lo cual ella y el novio se fueron a buscar una empresa en Gales para ver si les podían reintegrar la información que estaba metida en la tarjeta. O sea, es de coña. A lo mejor era unos documentos tan calientes que se quemó sola la tarjeta. Eran de alta temperatura, Javier. Posible. La alta temperatura es la del microondas. En cualquier caso, manipulados por el señor Iglesias, y es otro delito, que además eso yo creo que se podrá demostrar con mucha más facilidad. Y como digo, le va a pasar factura. Yo creo que de esta ya no se puede recuperar, porque un político puede cometer tropelías, pero si pierde elecciones, rápidamente la guerra interna, los cristales rotos, los cuchillos largos, van a empezar a florecer por parte de Podemos con total certeza. El resultado electoral, y os pregunto, no está tan controlado, tan, digamos, relacionado con el caso Dina, sino sobre todo por el caso Plon de Galapagar, por, en fin, todos los desmanes de pequeño burgués, porque si uno ve la casa es que aquello no es el Château de Marne, aquello es el delirio de un pequeño burgués. Yo creo que faltan los enanos en la piscina. Si tú has tenido durante tu carrera política un argumentario donde decías que no podrías mirar la cara a un trabajador que ganase el salario mínimo interprofesional y tú cobrases más que él, y resulta que a día de hoy estás cobrando 21.000 euros al mes y estás convertido en una contradicción ambulante sobre tu propio ideario, lógicamente el electorado te castiga, y ya verás en la reunión que van a tener de Podemos este fin de semana, le van a llover por todas partes. Es lo que yo creo. Pero mucho ojo, porque Pablo Iglesias llevaba inmerso en estas contradicciones desde prácticamente que se le dio voz pública, desde que participaba en los debates hasta que encima cogió poder interno en Podemos. Pero no tanto, ¿no? Sí, pero no el caso Plon de Galapagar es antes de gobernar él y no le pasa la factura política que todos pensábamos que le iba a pasar, porque era algo lamentable. Y ahí va en claro retroceso electoral. Es que ahora el matiz que diferencia es que ahora está en gobierno. Y ahora encima eso se agrava tomando decisiones, con discursos francamente radicales, y la gente al final, yo no sé, querían darle quizás esa oportunidad, pero han visto que es lo que parecía ser. Un tipo que odia a su país, que va a su propio interés, que miente de manera permanente, falaz, que lucha contra los propios suyos y los extraños, y que lo que menos quiere es el progreso del entorno donde vive, sino que vive permanentemente imbuido en el sectarismo ideológico y lo quiere aplicar allá donde vaya. Y yo creo que ha habido miedo, creo que hay miedo. Es lamentable, eso sí, que el perfil de votante de Podemos sea un perfil tan afín, por ejemplo en el País Vasco, a Bildu.
porque todos hemos visto claramente que ese trasvase de votos ha ido principalmente a Bildu, lo cual a mí me preocupa, porque Bildu es un partido que no condena el terrorismo principalmente, pero es un partido circunscrito al País Vasco. Tampoco lo condena Iglesias. Claro, y tampoco el problema de Iglesias es que fondo, es un partido nacional. En el fondo ha sido eso que dicen los ingleses, easy comes, easy goes. Llega un nuevo partido, le roba votos al bloque nacionalista gallego y ahora se los devuelve. Se los devuelve porque el elector ha dicho, anda, ya hay que te den 2 duros. Y en el País Vasco, pues es el voto que se fue a Podemos, pero que ahora vuelve a la opción genuina de Bildu allí, ¿no? Yo creo que además Iglesias, que fue la gran esperanza de muchos jóvenes con las sentadas en la Puerta del Sol, que capitalizó, es decir, yo pienso que él ya tenía programado capitalizar y auparse sobre el favor popular de miles de jóvenes airados, y programándose eso ha llegado a ser lo que él estaba atacando, que era casta. Quizás sea el político que más ha utilizado desfavorablemente la palabra casta y peyorativamente, y ahora es uno de los más significativos miembros de la casta del Ejecutivo. Entonces yo creo que eso evidentemente le pasa factura a Pablo Iglesias, con la melancolía que conllevará de todos aquellos que confiaron en él en un momento dado. Hoy hemos ido viendo juntos pues todo el recorrido de lo que ha sido el funeral de Estado y tal, y sobre todo hemos destacado unas declaraciones de nuestro rey Felipe VI. Dice nuestro rey que esta crisis nos ha puesto a prueba como país, es cierto, como sociedad, es cierto, y que España ha dado una lección, pero claro, algunos en España, es cierto, han dado una lección, los sanitarios, la gente que de forma desinteresada ha acudido, médicos, enfermeras, a echar una mano, a ayudar, en fin, los que nos hemos confinado obedientes en casa, también hemos sido, desde un cierto punto de vista, ejemplares, pero hombre, hablar de que España da lecciones con lo que ha sacado la Universidad de Cambridge, con lo que llevamos rodado en materia de falta de transparencia, de lo que ha pasado con los ancianos, que es es un pecado del que nos va a costar librarnos, pues cuesta de digerir, ¿no? Yo creo que en ese homenaje es paradójico que no hayan brillado precisamente los miembros de este Estado nuestro, sino un periodista y amigo nuestro como Hernando Fernández Calleja, que ha hecho un discurso impecable hablando de nombres y apellidos concretos de personalidades que han perdido la vida en el COVID, y que ha hecho un recuerdo muy cariñoso a José Mari Calleja, al que tú también has querido mucho, y que sean personas ajenas al Ejecutivo, que el propio Brahms, es decir, que un músico romántico brille, y que la ausencia del Ejecutivo, la ausencia de un discurso institucional, que es lo que hemos vivido, haya pasmado, ¿no? Prefiero la música clásica que utilizar la música de la película La lista de Schindler, que ya me contarás tú. ¿Qué pasa? ¿Que el virus es comparable al efecto de los nazis? ¿O qué se pretende con la música clásica tan bonita que podían haber seleccionado para ese momento? Pero claro, los organizadores estaban en eso, muchos círculos, mucha tal, y un papel lo más light posible del presidente y del gobierno. El presidente ha organizado eso y luego se ha quitado de en medio, es que con incluso, un mutis rarísimo. Incluso el poema que han elegido, el de Octavio Paz, es hiperbreve. Es decir, el poema de Octavio Paz que ha recitado Pepe Sacristán duraba 45 segundos, porque lo he cronometrado. Es decir, ha sido todo hiperbreve. Sí, pero ha habido más papel para Benjamín Prado, que no damos puntadas sin hilo. Nada de lo que hace este gobierno bajo la batuta de Iván Redondo se hace de manera espontánea. No debemos olvidar que este funeral lo organiza prácticamente medio obligado el presidente del gobierno por el clamor popular. Es que es muy lamentable que en España no se pensara en las víctimas, se las ha intentado ningunear y obviar, evitando dar sus nombres, y de tal forma que prácticamente porque el resto de partidos políticos y la propia sociedad lo ha demandado, incluso los sanitarios, se les ha hecho este homenaje breve, pero homenaje a fin de cuentas. Lo que sí es conveniente recordar, y yo, bueno, alabo el discurso del rey, pero tampoco es bueno que esto es como a los niños pequeños, cuando dicen, bueno, pobrecito, es que son las circunstancias, no ayudarlos con la crítica diaria para que mejoren. El hecho de poner en valor el altruismo de España, que lo ha habido como en otros países, pero en España lo hemos vivido y nos gusta que haya ese altruismo, no implica que la gestión del gobierno ha sido lamentable. La que peor, según lamentable. Cambridge. Y poniendo en valor el altruismo de la sociedad, difuminas
la mala praxis que ha tenido un gobierno que realmente debe pagar por ello, porque ha habido muchos fallecidos probablemente por su mala praxis y su inacción en momentos determinantes. Bueno, si ustedes piensan que ahora hecha la foto de los funerales de Estado y habiendo cumplido, creen ellos, con lo fundamental, vamos a conocer el número de verdad, el número de muertos que han perdido sus vidas por culpa de la pandemia, olvídenlo. Olvídenlo, porque estos están en sostenella y no en vendalla hasta que alguien les pare los pies. Eso es así. Y la oposición tampoco es tan pesada como yo, que llevo diciendo casi a diario aquí que necesitamos, para pasar página, los nombres y los apellidos de todos los que han perdido la vida en el COVID. Muchas gracias. Aquí lo dejamos. Yo les espero mañana a las 6:30 en punto para seguir pues dando la caña adecuada. Gracias.